Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Abra su Biblia en Mateo capítulo 6. Continuamos después de un descanso a lo largo de las vacaciones. En los últimos 2 domingos continuamos en nuestro estudio de la oración de los discípulos en Mateo capítulo 6. La oración de los discípulos en Mateo capítulo 6. Permítame volvérselo a leer para que pueda tener fresco el pasaje en sus pensamientos en esta mañana. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora nuestro estudio en esta mañana se va a concentrar en el versículo 11, una frase simple, conocida. La petición: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La palabra pan nos abre la simplicidad, lo común de esta petición. Sin embargo, nos presenta un significado profundo que demanda nuestro estudio cuidadoso. Y quiero decirle desde el principio en esta mañana, constantemente me veo abrumado conforme estudio esto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana. Constantemente me veo abrumado por la profundidad de esta oración. Nunca en mi vida, hasta que estudié esta serie, realmente había percibido lo que hay en esta oración en términos de su riqueza. De hecho, había casi una resistencia en mi corazón llegar a predicar esto porque era una obra maestra en sí misma. No quería añadir ningún macarturismo a su profundidad. Sería equivalente en mi propia mente a tomar un pincel y tratar de arreglar un Rembrandt, o tomar un cincel y tratar de ayudarle a Miguel Ángel un poco con un ángel que él había esculpido. Realmente estaba fuera de mi capacidad y me sentía en cierta manera igual al tratar de entender la oración del Señor. Me sentía casi como si lo único que debía hacer era leerlo y avanzar y dejar que hablara en su propia simplicidad majestuosa. Y sin embargo, conforme pensé en esto, hay un poder tal en ella y una presencia tal en ella y una amplitud tal que a menos de que percibamos la plenitud de lo que está aquí, no vamos a entender la simplicidad de la misma. Y entonces, con cierta ambivalencia, he escogido tratar de expanderla y analizarla y también implementarla en sus corazones, en toda su plenitud, lo que realmente esta oración maravillosa significa. Y llegamos aquí a lo que quizás parece ser lo más simple de todo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y nos preguntamos si necesitamos pensar en esto, y esto simplemente demuestra que realmente no entendemos todo lo que hay aquí, y entonces veámoslo. Pensando en el pan, en cierta manera, me puse a pensar en esta semana en varias cosas. Estaba leyendo en el periódico acerca del hecho de que Estados Unidos, tratando de ejercer cierta presión en contra de Rusia por haber invadido Afganistán, está decidiendo ahora retener billones de toneladas de grano de Rusia, grano que era para alimentar animales que eran para alimentar a la gente. Y debido a que la producción de grano en Rusia ha decrecido por lo menos 20% y quizás más, Rusia está en una necesidad desesperada del grano que podemos proveer. Y no darles este grano supuestamente va a tener un impacto en ellos. Me pareció interesante que tenemos tanto grano que regalar o vender. Y conforme comencé a examinar este pensamiento, me di cuenta de que tenemos más grano de lo que podemos llegar a usar. De hecho, si no descargamos este grano, que no le vendamos a Rusia, va a rebajar tanto el precio del grano que todos los granjeros van a entrar en una recesión. Tenemos tanto exceso. Y entonces el gobierno, me imagino, va a comprar el grano, lo cual significa que van a imprimir más dinero, inflar al resto del dinero, y estaremos de cualquier manera en el mismo desastre, pero por lo menos va a esparcirlo y los granjeros no tendrán que cargar con la carga entera, pero tenemos tanto grano. Y conforme pensaba en esto, leí un artículo en la revista Time y me di cuenta de que cuando usted llega a la afirmación, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, podría parecer un poco irrelevante al principio para nosotros. Digo, ¿cuándo fue la última vez que usted oró: Señor, te ruego porque me proveas un alimento, una comida? Me atrevo a decir que su última oración podría haber sido más como esta: Señor, por favor, no permitas que vuelva yo a comer otra comida. Enséñame la disciplina personal. Señor, debo perder peso. No solo tengo lo suficiente para mí, sino para muchos otros. ¿Acaso
parece algo distante de nosotros, ¿no es cierto? Digo, ¿cuándo fue la última vez en la que realmente estuvimos en una situación desesperada por nuestro alimento? Dice usted, bueno, este mensaje debería ser predicado en Bangladesh o en Camboya o en el Sahara, en algún lugar, pero no en Estados Unidos. Esto es irrelevante. Pero eso solo ilustra nuestra ausencia de entendimiento de su verdad maravillosa. ¿Sabe usted cuánto tenemos en Estados Unidos? Bueno, tenemos grano en Estados Unidos que va mucho más allá de nuestra capacidad para concebirlo. Debido a nuestra tecnología, debido a la riqueza de la tierra, debido a la sofisticación de la maquinaria. Por ejemplo, ahora están trabajando en nuevos tipos de maíz y grano. Ahora son probados en México. Se reciclan a sí mismos y se regeneran como el pasto, al grado que usted no tiene que volver a sembrarlos. La gente que trabaja con la genética ahora está trabajando en el maíz que va a depositar de regreso a la tierra su propio nitrógeno y nos va a ahorrar algo así como 13 millones de toneladas de fertilizante, el cual está constituido de gas natural, y eso va a ahorrar energía. Ahora han desarrollado maíz que crece de esta manera. En lugar de que crezca así, crece así, y eso significa que usted puede hacer que estén más juntos y los campos pueden duplicar o triplicar su productividad. El equipo que tenemos, tome por ejemplo una de las máquinas de cientos de miles de dólares que son monstruosas, ahora puede producir $118,000 en valor de granos de soya por día. Una de esas máquinas. Las cosechas de Estados Unidos, el resultado de un clima casi perfecto, y la tierra y la tecnología van más allá de nuestra imaginación. Simplemente para darle una idea de esto, simplemente el maíz en sí llenaría 2 millones, tamaño jumbo, de vagones de tren que se estirarían 13 veces de ida y de regreso por todo Estados Unidos. Y tenemos suficientes máquinas en la actualidad. Si todas fueran alineadas, llanta tras llanta, podríamos cultivar Iowa en un día. Y por cierto, normalmente para cultivar Iowa, si usted lo hiciera usando seres humanos, se necesitarían 31 millones de personas usando 61 millones de caballos. La tecnología nos ha dado una cantidad increíble de productividad en términos de alimento. Y decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es algo distante. Digo, fui de compras con mi esposa anoche y francamente había pan ad infinitum ad nauseam en la tienda en la que estaba. Usted podía comprar cualquier tipo de pan en cualquier color de paquete que usted quisiera. Y no me pareció una petición importante de oración en el momento. ¿Qué significa esto entonces para nosotros? ¿Qué es lo que este texto nos está diciendo? ¿O acaso deberíamos simplemente predicar un sermón y decir, bueno, van a tener que imaginarse que no tienen nada de pan y después, si tan solo puede imaginarse que no tienen nada, entonces imagine que está desesperado, imagine que está orando por algo de pan? Eso es demasiado falso. ¿Acaso esto nos dice algo? Creo que sí. Descubrámoslo. En primer lugar, usted debe entender el contexto. El Señor está hablando acerca de la oración aquí porque la oración es uno de los elementos de su reino. Y Mateo, el libro entero, presenta a Cristo como Rey, todos los 28 capítulos. Los capítulos 5 al 7 presentan las características de su reino, o los estándares de su reino, o los principios de su reino, y uno de esos es la oración. Y entonces, Cristo está presentando aquí la manera apropiada de orar, el patrón apropiado para orar. Y en esta oración tan simple tenemos todos los ingredientes necesarios para la oración. Si usted quiere orar según el estándar de Dios, y uno de los elementos de la oración es orar por nuestro pan diario. Ahora, eso no supone que no lo tenemos o lo tenemos, simplemente está ahí y tenemos que enfrentarlo como está. Necesitamos saber cómo orar. Ahora, en esta oración el Señor nos da un modelo para nuestras oraciones que no tiene equivalente en la Biblia, y hemos establecido eso, lo hemos explicado. Hemos ya pasado 6 semanas hablando de esto y no quiero regresar y volver a cultivar la misma tierra, pero quiero que sepa que este es un patrón para todas sus oraciones. Y sabe una cosa, lo que yo me encuentro a mí mismo haciendo cuando oro, sea que esté orando con los ancianos, o que esté orando en casa, o que esté orando en la oficina, o simplemente orando donde quiera que esté, manejando con el Señor, o con alguien en un grupo, o con 2 personas que están ahí congregados, o lo que sea, me encuentro siguiendo el esqueleto de este pasaje y tocando cada uno de estos principios, identificándome con ellos. Y esto es lo que he orado. Porque Dios haga que este sea el patrón de mis oraciones para que mis oraciones puedan adoptar la naturaleza de la oración de Cristo. Y espero que también esto esté pasando en sus oraciones. Pero en esta oración señalamos, en primer lugar,
dos secciones. La primera tiene que ver con Dios, la segunda tiene que ver con el hombre. La primera tiene que ver con la gloria de Dios y la segunda tiene que ver con la necesidad del hombre. Primero vimos tres peticiones. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y esas se enfocaron en Dios y su gloria. Después vimos tres peticiones más enfocándose en el hombre y su necesidad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios entonces es el punto supremo aquí. Y no es sino hasta que Dios esté en la perspectiva apropiada que el hombre puede orar de manera apropiada acerca de sus propias necesidades. Mantenga eso en mente. En primer lugar, vemos el nombre de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios, y después pasamos a la necesidad del hombre. No podemos orar de manera apropiada con respecto a nuestra propia situación humana hasta que Dios esté en el lugar apropiado. Ahora, quiero apresurarme a añadir esto, que cuando llegamos a la segunda parte de la oración, no hace un lado a Dios. Aunque Dios es exaltado primordialmente en la primera mitad, la segunda mitad lo exalta a Él. Y eso no lo hace a un lado. Por ejemplo, el hecho de que Dios nos da nuestro pan diario, perdona nuestras deudas y no nos mete en tentación, es una expresión de su poder y su gracia. Entonces Dios es traído a la tierra, por así decirlo, en la segunda parte. Ahora observe esto. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿En dónde? Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo es que Dios santifica su nombre, trae su reino y hace su voluntad en la tierra? Al darnos nuestro pan diario, al perdonar nuestras deudas y al guiarnos en nuestras vidas. En otras palabras, es como si la segunda mitad trae a Dios a la vida humana, trae a Dios a la tierra, trae a Dios a la existencia humana, de tal manera que estos dos elementos van de la mano. No es que las primeras tres en cierta manera lisonjean a Dios y después realmente presentamos lo que queremos para nosotros mismos. No, estamos diciendo, Dios, glorifícate a ti mismo en nuestra provisión diaria. Dios, glorifícate a ti mismo en nuestro perdón constante. Dios, glorifícate a ti mismo en la guía y la dirección de tu Espíritu en nuestras vidas. Dios, despliégate en tu mundo, que tu reino venga a la tierra. Entonces, no es un hacer a un lado a Dios en ningún sentido. La oración no es adular a Dios y después demandar ciertas cosas de Él. Mi corazón continuamente se entristece en la actualidad en este movimiento en el cristianismo que anda por todos lados demandándole cosas a Dios. Una señora me envió un folleto y ella dijo, no creo que usted entiende el recurso verdadero que tenemos en la oración. Por favor, lea este folleto. Y el folleto, una y otra vez, sigue esta idea de que tenemos el derecho de demandarle cosas a Dios, debido a quienes somos. Ese no es el punto de la oración en absoluto. Debemos darle a Dios el privilegio y la oportunidad de revelar su gloria a través de la satisfacción de las necesidades humanas más profundas. Pero es debido a que queremos que Dios se manifieste a sí mismo, no porque hacemos demandas de Él para nuestro propio beneficio. Si la oración se vuelve centrada en el hombre, si la oración se vuelve centrada en mí mismo, si la oración se vuelve egoísta en cualquier sentido, deja de ser el tipo de oración que nuestro Señor dijo que debía caracterizar a su reino. Y sin embargo, tantas personas se acercan a Dios de esa manera. En la oración nos acercamos a Dios para obtener algo para nosotros en lugar de permitirle que glorifique su nombre. Y lo que queremos. Y cuando no lo recibimos, entonces comenzamos a cuestionar a Dios. Mientras que si tan solo le permitiéramos a Dios el derecho de tomar la decisión para que Él determine cómo va a revelar su gloria, sin importar lo que Él haga, entonces diríamos que sea para tu gloria. Y si eso es lo que tú escoges como el medio para desplegar tu majestad, así sea. Pero cuando nos volvemos centrados en nosotros mismos, en nuestras oraciones, entonces comenzamos a cuestionar a Dios, y entonces ese es un pecado serio. Somos pragmatistas en nuestra sociedad. Somos operadores de máquinas que venden productos. Metemos una moneda y queremos un producto para nosotros mismos, y entonces, como consecuencia, tratamos la oración de esa manera. De hecho, tratamos muchas cosas de esa manera. Pienso en dar con tanta frecuencia. Algunas personas sé que dan para recibir. Oyeron un sermón que si le das al Señor, Él te va a devolver. Medida buena, remecida, en abundancia. Si le das al Señor, Él te va a dar tantas cosas. Y eso es verdad. Pero esa no es la razón por la que damos. Dios es el que decide hacerlo. ¿Por qué damos? Es para que Él sea glorificado en su respuesta, no para que podamos recibir algo. Es como la señora que envió $5 al obispo Shin, y al día siguiente ella recibió un cheque por $100 en el correo. Ella ganó un premio.
Ella le contó a su joven hijo, ella dijo, es tan maravilloso, el dar realmente funciona. A lo cual su hijo respondió, bueno, si funcionó tan bien la primera vez, ¿por qué no envías los $100 de regreso al obispo Shin y ve lo que sucede? Es como apostarle un caballo. Tú apuestas $100 al obispo Shin. Un escritor dice, si todos los testimonios que se dieran durante las reuniones anuales de administración de mayordomía fueran a ser creídas, el diezmo sería reconocido por su utilidad y enseñado como un principio de inversión en cursos, en clases de administración de negocios. Ahora, creo que hacemos lo mismo con la oración muchas veces también. Usamos la oración como una manera de recibir en lugar de que sea un medio para que Dios reciba la gloria, lo cual dice Juan 14:3 que para eso es la oración. Ahora veamos las 3 peticiones que le dan a Dios la oportunidad de glorificarse a sí mismo. En primer lugar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Habla de la vida física, la vida física. En segundo lugar, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Habla de la vida mental, y vamos a entrar en más de eso la próxima vez. En tercer lugar, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es la vida espiritual. Pan, eso es nuestra vida física. Perdón, eso libera nuestra mente de la ansiedad y el dolor de la culpabilidad y la carga del pecado. Y guiarnos y alejarnos de la maldad es la dirección espiritual. Por cierto, el pan se encarga del presente, el perdón se encarga del pasado y la ayuda se encarga del futuro. Entonces, todas las dimensiones de la vida son cubiertas y todas las necesidades de la vida son cubiertas. Es sorprendente la maravilla, lo maravilloso, lo sorprendente que es cómo la mente infinita de Dios puede reducir todo lo que hay de la necesidad humana en 3 afirmaciones simples y profundas. Ahora escuchen, amados. Esta oración entera se presenta para glorificar a Dios. Todo. Padre nuestro que estás en los cielos, eso es la paternidad de Dios, como lo hemos visto. Santificado sea tu nombre, la prioridad de Dios. Venga a tu reino, el programa de Dios. Hágase tu voluntad, el propósito de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, la provisión de Dios. Perdónanos nuestras deudas, el perdón de Dios. No nos metas, la protección de Dios. Y finalmente la preeminencia de Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo es para la gloria de Dios. Nunca olvide eso. Si usted no aprendió nada más de esta lección, aprenda que todas sus oraciones son para la gloria de Dios. Todas lo son. ¿Sabe una cosa? Inclusive cuando usted mete comida a su boca, es para la gloria de Dios, no para su sustento. Primordialmente, ¿sabía eso? Esa es la razón por la que dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o todo lo que hagáis, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Dice usted, ¿cómo es posible que el comer comida sea para la gloria de Dios? Lo es si sabe de dónde vino, ¿verdad? Lo es si recuerda la fuente de su alimento. Lo es si recuerda la capacidad que usted tiene para disfrutar el sabor. Lo es si usted está agradecido con el que le proveyó el sustento en ello. Todo es para la gloria de Dios. Todo. Y la oración también es para su gloria. Y entonces llegamos a este pensamiento de que sin importar lo que pidamos, es para su gloria que lo pedimos, no para nuestra ganancia. No estamos rogándole a Dios para que cambie su manera de pensar hacia nosotros. David Myers dice en un libro llamado El rompecabezas humano, algunas oraciones de petición parecen no solo carecer de fe en la bondad inherente de Dios, sino también elevan a la humanidad de una posición de control sobre Dios. Dios, las Escrituras nos recuerdan, es omnisciente y omnipotente, el gobernante soberano del universo. El hecho de que los cristianos oren como si Dios fuera un títere cuyas cuerdas ellos jalan con sus oraciones parece no solo potencialmente supersticioso, sino también blasfemo. Cuando la oración es vendida como una herramienta para promover salud, éxito y otros favores de una máquina celestial que recibe monedas, nos podemos preguntar qué es lo que realmente está siendo vendido. ¿Es fe o una falsificación de la fe? Una caricatura del cristianismo verdadero. Elton Trublow dijo, en algunas congregaciones el evangelio ha sido disminuido a la mera arte de la satisfacción personal. El egocentrismo es lo único que queda. Y hombre, hay tanto de eso en el cristianismo, en donde la oración simplemente es un ejercicio centrado en el ego, buscando la satisfacción personal para tratar de obtener de Dios lo que yo demando. Y eso no está bien. Estas peticiones aquí, aunque están dirigidas hacia nuestras necesidades esenciales, son maneras en las que la gloria de Dios viene a la tierra y se hace manifiesta a sí misma. Y entonces J. I. Packer dice, la oración de un cristiano no es un intento por forzar la mano de Dios, sino que es un reconocimiento humilde
de incapacidad y dependencia. Fin de la cita. Entonces, con la perspectiva correcta, veamos esta petición para la gloria de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta es una necesidad básica del hombre. El término pan, amados, significa todas las necesidades físicas del hombre. Es un término amplio. Es una oración para que sea satisfecha la necesidad física del hombre. Y eso es algo muy obvio. Pero en nuestra sociedad es algo distante porque tenemos tanto. ¿Qué es lo que realmente nos dice? Descubrámoslo. En primer lugar, quiero que veamos 5 puntos. 2 de ellos esta mañana y después creo que la próxima vez veremos los últimos 3. Pero quiero que entienda estos porque son tan importantes. En primer lugar, el sustento. ¿Cuál es el sustento aquí? En primer lugar, la sustancia. ¿Cuál es la sustancia aquí? Es pan. ¿Lo ve ahí en el versículo 11? Pan. Pero no solo está hablando de pan en términos de un pedazo de pan. El pan nuestro de cada día está hablando de lo físico. Como puede ver, el hombre ni siquiera puede ser un ser espiritual a menos de que sea uno físico, ¿verdad? Dios tiene que comenzar con lo físico. Me emociona saber que Dios, el Dios quien es el Dios de las épocas celestiales infinitas, el Dios quien es el Dios del espacio, Dios quien es el Dios que está más allá del tiempo, el Dios de la eternidad, el Dios quien es el Dios infinitamente santo del universo, quien sustenta todos los mundos y las estrellas en la palma de su mano, ese mismo Dios se preocupa porque mis necesidades físicas sean satisfechas. Ese mismo Dios se preocupa por el hecho de que yo tenga un alimento que comer, ropa que vestir y un lugar donde descansar. Me emociona que Dios, ese Dios infinito eterno, ha venido a la tierra en términos de su amor que se preocupa y está preocupado porque las necesidades de mi vida, de una manera física, y su vida, la de usted, sean satisfechas. Y Él inclusive establece ciertas condiciones para que sean satisfechas. Vamos a entrar en eso la próxima semana. Pero el pan es todo de esa área física. Martín Lutero lo expresó bien cuando dijo, y cito, todo lo necesario para la preservación de esta vida es pan, incluyendo alimento, un cuerpo saludable, buen clima, casa, hogar, esposa, hijos, buen gobierno, paz. Fin de la cita. Él vio todos los elementos físicos de la vida, las necesidades, pero no los lujos de la vida. No creo que le podemos pedir a Dios los lujos de la vida en base a este versículo, sino las necesidades. Lo que Él escoge darnos a manera de lujo viene de su mano de gracia, pero Él promete darnos las necesidades. ¿Se acuerda usted allá atrás lo que dice en Proverbios capítulo 30? Proverbios 30, escrito por Agur, y en los versículos 8 y 9 Él dice, Señor, no me des tanto que te olvide, y no me des tan poco que robe y deshonre tu nombre. Simplemente dame el alimento que es necesario para mí. Creo que este es el corazón de esto. No es solo buscar para uno mismo, dame más y más y más y más. Es simplemente decir, Señor, dame lo que necesito. Pero dice usted, John, en nuestra vida ni siquiera tenemos necesidad. Ni siquiera necesitamos orar por esto. Sí, necesitamos orar por esto, porque, ahora quiero que entienda esto, esta petición para nosotros, mientras que no es el clamor desesperado de uno que se está muriendo de hambre, esta petición, por cierto, creo que hay promesas en la Biblia que indican que si una persona es justa, Dios va a alimentar a esa persona. Dios, de manera deliberada, no va a retener provisiones de la vida de un hijo justo, dice la Biblia. Entonces, Dios va a proveer esto para cualquier persona, en cualquier situación que estén, si son justos, dentro del marco de su voluntad. Entonces, cualquier persona realmente podría decir, bueno, el Señor está proveyendo para mí, yo soy justo, ¿por qué necesito orar? De tal manera que la esencia de la oración realmente es una afirmación de que todo nuestro sustento viene de Dios. Es decir, Dios, quiero que sepas que reconozco que tú eres la fuente de mi vida, mi alimento, mi abrigo, mi ropa. Es esa afirmación constante. Es, por ejemplo, cuando yo le pido al Señor que perdone mi pecado y limpie mi vida de algo. Bueno, ¿por qué le pido que haga eso? ¿Acaso Él no ya prometió perdonar mi pecado? Sí, pero Él también dijo, sigue confesándolo. Y cuando le digo al Señor, Señor, guíame en cierta dirección, ¿acaso la Biblia no dice que Él va a ser mi guía y Él va a ser mi líder y Él me va a guiar en este camino y de esa manera? Sí, pero Él quiere que yo afirme que yo reconozco ese liderazgo en mi vida. Y algunas veces cuando yo clamo al Señor y digo, Señor, oye mi oración y responde, ¿acaso no sé que Él va a oír y siempre ha oído? Sí, pero Él quiere que yo afirme esa confianza porque eso lo exalta a Él. Quizás no tenga que decir, oh Dios, no tengo nada de comer para mi familia, ¿de dónde va a venir? Pero siempre voy a decir, Dios,
Todo lo que tengo y todo lo que comparto con aquellos que amo viene de tu mano de gracia y de bondad. Y entonces para nosotros es una afirmación de la fuente de todo. Es algo preciado saber que nuestro Dios se preocupa por nuestras necesidades físicas. Entonces el pan es lo necesario para vivir. Y aunque quizás no siempre estemos al borde del hambre, siempre debemos estar agradecidos porque todo viene de Él. Ahora eso nos lleva a un segundo pensamiento, la segunda característica de este versículo. En primer lugar, la sustancia es pan. Y en segundo lugar, la fuente es Dios. Y simplemente quiero hablar de eso por un momento porque creo que es tan importante. ¿Sabe una cosa? Tendemos a pensar que proveemos todo para nosotros mismos. Me gano la vida, me gano mi sueldo, me compro mi pan. Usted sabe, ¿qué le debo a Dios, verdad? Francamente, yo llevo mi propia carga. Y si no decimos eso, en cierta manera, así operamos. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted dijo, Señor, por mi pan diario te doy gracias, por el hecho de que tengo alimento que comer y ropa que vestir, y tengo un techo sobre mi cabeza y te doy gracias, porque tengo una cama donde descansar, tengo suficiente fuerza física para conocerte, para percibirte, para vivir la vida de una manera que es rica y significativa? Bueno, eso es lo que Él busca aquí. Dios se preocupa por las cosas pequeñas. Dios está involucrado. Dios sabe cuando brinca un ave. Dios conoce el número de cabellos en su cabeza y todo lo que hay aquí en este mundo. Él lo conoce y lo controla y lo ordena para nosotros de tal manera que siempre estemos agradecidos. ¿Sabe una cosa? Vivimos en un día, y es interesante y casi paranoico. La gente tiene tanto miedo de que van a perder su existencia debido a la contaminación de los recursos, ¿verdad? Tememos los reactores nucleares, nos da miedo porque los reactores nucleares están echando a perder nuestro ambiente, nos da miedo por contaminar nuestros mares y nuestros ríos y lagos, nos da miedo la sobrepoblación, nos da miedo el smog y la contaminación del aire, nos da miedo afectar el ozono que rodea la Tierra, nos da miedo contaminar el espacio con toda la basura y el metal que está flotando por todos lados, nos da miedo contaminar nuestros cuerpos con químicos, nos da miedo todo esto. Y con todo el dinero que tenemos y con todos los recursos que tenemos, el hombre sabe que siempre está al borde de devastar su ambiente al punto en el que ya no tenga recursos, lo cual debería llevarlo al reconocimiento que Dios sustenta todo esto. Y sabe una cosa, va a venir un día en el libro de Apocalipsis cuando Dios apague las luces en los cielos, cuando Dios convierta los ríos en sangre, cuando Dios haga que el mundo se vuelva loco, cuando el mar se trague todas sus naves y mate a todos los peces, cuando la devastación literal aplaste al mundo, el sol se oscurezca y la luna no dé su luz y todos los recursos se acaben. Y en Apocalipsis 18 el sistema económico entero se colapse y la música se detenga porque no hay canción que cantar y entonces no va a importar lo que usted tenga. No va a valer ni siquiera un centavo porque nada va a poder comprar nada, porque no habrá nada que comprar para preservar la vida. Y el hombre conoce el potencial de eso. Pero el hombre nunca regresa al hecho de que si no fuera por el hecho de que Dios sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, todo se desintegraría. Se da cuenta de que los científicos reconocen que cuando todos sus cálculos se han terminado y todas sus evaluaciones se han acabado, hay un elemento desconocido en el universo que hace que todo se mantenga unido en constancia, y la ciencia ni siquiera tiene un nombre para ello. Y es Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Es Dios quien trae la lluvia para que crezcan las cosas. Es Dios quien está a cargo del ciclo de las estaciones. Es Dios quien produce los minerales en la tierra para hacer que la tierra sea fértil. Es Dios quien nos da los recursos naturales para que podamos vivir. Es Dios quien provee para nosotros los animales de los cuales podemos tener ropa y los materiales sintéticos que vienen del petróleo, etcétera, etcétera, que una vez vinieron de animales. Es Dios quien lo hizo todo. Entonces, mi pan diario, las necesidades de la vida física, todas son de Dios, y entonces parte de mi oración siempre debe ser: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios, te reconocemos como el dador de toda la necesidad física. ¿Sabe una cosa? Simplemente piénselo desde el punto de vista del alimento. No tenemos tiempo para entrar a todo, pero simplemente piénselo desde el punto de vista del alimento. Regresa a Génesis capítulo 1 por un momento y vea cómo Dios nos ha dado alimento. Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora escucha aquí, Dios pudo haber diseñado que todos comiéramos simplemente lodo. Lodo para desayunar, lodo para comer y lodo para cenar todas nuestras vidas, que todo fuera gris.
Pero Dios es un Dios de variedad maravillosa, ¿no es cierto? Digo, ve a su alrededor. No hay dos de nosotros que seamos iguales, y los colores, y usted sale, y el mundo de colores casi interminable. ¿Y por qué no habría la misma variedad en alimentos? Y entonces él dice en el 29, y aquí está la clave, les he dado todo árbol que da semilla, todo árbol, toda bestia, toda ave, todo lo que se arrastra, toda hierba verde. Y Dios vio todo y dijo, es bueno, bueno para comer, bueno para la vida física del hombre. Dios es un Dios que en su mundo nos dio un mundo incalculable de maravilla y de variedad, y claro, el hombre lo corrompe, ¿no es cierto? Y se vuelve algo supersticioso para que él coma de diferentes maneras, pero no obstante, es el regalo bueno de Dios, el darnos una cantidad increíble de variedad en la vida, y todo está ahí. Y Dios, de manera maravillosa y en su gracia, ha provisto para nosotros. Ahora vaya de allá a 1 Timoteo capítulo 4, y le voy a mostrar una escritura que se relaciona con esta y une las dos. A pesar de lo que Dios ha dado, y por cierto, Dios dio varias leyes alimenticias a Israel para apartarlos, pero las hizo a un lado en Hechos capítulo 10, de tal manera que ya no existen. Pero Dios les dio ciertas leyes alimenticias especiales durante un tiempo para mantenerlos en cierta dieta, para que no se mezclaran de manera fácil con las naciones paganas y corrompieran su pureza. Ese fue su diseño. Pero cuando Israel dejó de obedecer y fue hecha a un lado debido a la iglesia, entonces las leyes alimenticias también fueron hechas a un lado, según Hechos 10. Colosenses también dice lo mismo. Ninguno os juzgue en esos asuntos. Pero todavía hay personas que usted encuentra y quieren trazar líneas y decirle que no puede tener esto, no puede comer aquello. Y usted tiene eso en 1 Timoteo 4. Algunos que por espíritus engañadores y doctrinas de demonios vienen y dicen no deben casarse y no deben comer ciertos alimentos. Y sabemos que hay algunos que creen que es más santo permanecer sin casarse y no comer carne en ciertos días y eso. Y hay muchas maneras en las que eso ha sido ilustrado en la historia, pero dice, Dios ha creado estos alimentos para ser recibidos con gratitud por aquellos que creen y conocen la verdad. Dios ha provisto este mundo increíble de comida para nosotros, para expresarle nuestra gratitud a Él. Aquellos de nosotros que creemos y conocemos la verdad, el resto del mundo simplemente disfruta esto sin gratitud en absoluto. Ahora observe el versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahora observe esto. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Ahora, ¿qué quiere decir eso? En primer lugar, ¿cómo es que todos estos alimentos son santificados por la palabra de Dios? De manera clara, vemos en Génesis 1, 29 al 31, vemos que la palabra de Dios dijo que todo es bueno. Eso lo santificó. Aquí la palabra de Dios dice, versículo 4, todo lo que Dios creó es bueno. Y de nuevo la palabra de Dios lo santifica. Entonces es santificado por la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es santificado por la oración? Cuando es recibido, versículo 3, con acción de gracias. Versículo 4, cuando es recibido con acción de gracias. La palabra de Dios lo santifica y usted lo santifica cuando usted le agradece a Dios por ello. ¿Realmente le da gracias a Dios por su alimento? Dice usted, escucha, nunca tenemos una comida sin una oración. ¿Sabe una cosa? Esas cosas rápidas que son más bien inconscientes, indiferentes, y simplemente usted las repite para asegurarse que haya cumplido con el deber. ¿Realmente está agradecido? ¿Realmente ve a Dios como la fuente de todo? Escuche, Dios nos ha dado una variedad maravillosa de alimentos. Debemos estar tan agradecidos. Los alimentos han sido santificados ya por la palabra de Dios y son doblemente santificados cuando usted le dice gracias a Dios. Cuando usted está diciéndole gracias a Dios por su provisión de manera diaria para satisfacer su necesidad física, usted está cumpliendo con el espíritu de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, reconociendo que Dios es la fuente de todo eso. Y amados, eso no es egoísta, ¿verdad? Porque eso le da gloria, ¿no es cierto? ¿Alguna vez se ha detenido para pensar acerca de todo lo que Dios nos ha dado para comer? Simplemente permítame hablar por eso durante un momento. El alimento está cercano a todos nosotros y a todos nos gusta. Obviamente toda generación ha estado en esto, es una necesidad absoluta. Pero ¿sabe una cosa? La variedad es sorprendente, inclusive en la Biblia. Estaba viendo algunos versículos para tratar de terminar con algún menú bíblico para usted. Y aquí viene. En primer lugar, Dios ha provisto alimento de plantas. Ahora, bajo el alimento de plantas hay varias categorías. En primer lugar, granos. Y si usted estudia la Biblia, usted va a encontrar en los campos de Palestina, por ejemplo, que producían trigo, cebada y otros granos. Esos son simplemente diferentes tipos de granos. Y después está un término, maíz. El maíz no significa el maíz indio que llamamos maíz. Es simplemente un término general para todo ese tipo de grano que era usado, porque ese tipo de maíz que tenemos en la actualidad ni siquiera era conocido en esos días. Se refiere a granos de cereal. Entonces tenían todos estos granos. Ahora, según Isaías 3:1 y muchos otros pasajes, tomaban el grano, aplastaban el grano y cuando era aplastado, lo hacían harina.
Después lo convertían en pan y hacían todo tipo de panes diferentes. Esto era gran parte de su vida. Otra cosa que me pareció interesante era que tomaban los granos y los dejaban en el sol, ahí sobre una piedra para que se secaran, y después les ponían sal, y eso era lo que usaban como botanas. Así como cuando usted va a la tienda de comida saludable y tienen todas estas bolsas de granos con sal. Usted puede comprar los granos de soya o lo que sea. No conozco todo eso, pero es parecido. Tenían sus alimentos de botanas, tenían cosas crujientes, también tenían esta familia de nueces. Según Génesis 43:11, Dios proveyó algo así como nueces, también vegetales. Y conforme veía las Escrituras, tenían también pepinos, por ejemplo. También tenían algún tipo de cebolla. Tenían cebollas, ajos, lentejas, frijoles, hierbas amargas, menta y otras cosas. Y después en Jeremías 6:20 habla de caña dulce, que probablemente es caña de azúcar. Y usted sabe lo importante que es el azúcar para nosotros, para darle sabor a todo lo que comemos. Y eso fue hecho por el Señor. Usted tiene que recordar eso en su estado natural. Las frutas también son parte de los alimentos de las plantas que Dios ha dado. En la Biblia tenemos uvas, pasas, aceitunas, higos, granadas, manzanas, y después lo que Jeremías llamaron fruto de verano. No estamos muy seguros de lo que es. Y esos quizás sean nombres familiares, conocidos, y podría haber variedades interminables de eso. Después llega usted a los alimentos animales que el Señor proveyó. Y simplemente estoy hablando aquí de la tierra de Israel, por no decir nada de ir por todo el mundo. Pero en los alimentos animales usted tiene en primer lugar la carne de animales que se nos ha provisto para comer. No tiene nada de malo comer carne. No es espiritual ser vegetariano. Si usted es vegetariano y lo prefiere, eso está bien, es maravilloso. Si usted es carnívoro y solo quiere comer eso todo el tiempo, también está bien. No es un asunto bíblico. Usted no es más espiritual si usted no come carne. Pero Dios ha provisto bueyes, ovejas, cabras para Israel. Inclusive el puerco ha sido provisto, aunque ellos fueron restringidos de comerlo. Y esa restricción ha sido quitada en Hechos 10, como dije. Ellos preferían corderos y tenían la opción. La Biblia habla de bueyes en un establo. Ese era el buey que colocaban en el establo. Y no lo dejaban correr para que se endurecieran sus músculos. Simplemente querían que engordara y estuviera jugoso. Y eso es algo así también como el animal engordado. Y también tenían, por cierto, en Deuteronomio 14:5 hay una lista de 7 animales que podían ser cazados para comerse. Es interesante. Peces, tenían 4 tipos de insectos, según Levítico 11, que ellos disfrutaban. Ahora, no sé cómo servían esos insectos. He visto hormigas cubiertas de chocolate en una tienda o algo así, pero no sé. Quizás tenían también ese tipo de insectos crujientes también, y simplemente los incluían con sus nueces y demás, no sé. Pero también había, ¿sabe una cosa? Lo que a usted le guste, ¿verdad? También tenían aves, diferentes tipos de aves que comían, y usted puede estudiar en las Escrituras y va a encontrar en 1 de Samuel 26 que comían otras cosas. En Éxodo 16 comieron codornices. En Génesis 15 comían otras aves, y en Mateo usted encuentra gallinas corriendo por todos lados que están cantando de vez en cuando, y estoy seguro de que tenían un propósito para ellas también. Y entonces el Señor les proveyó aves de una manera abundante, con una variedad abundante. Y después pasa de productos animales en carne a productos animales que vienen a través del proceso de lácteos. Y usted tiene leche. De hecho, comían productos derivados de la leche. En Génesis 18:8 tenemos mantequilla, tenían queso, Job nos dice, tenían huevos de gallinas, tenían miel, tenían leche de las vacas, de las cabras, de las ovejas, inclusive bebían leche de camello, lo cual no se oye muy interesante, pero la bebían. Estuve en Egipto en una ocasión y me dieron una hamburguesa de camello. Eso no fue lo que dijeron que era, pero sabía que eso es lo que fue. Y el Señor también proveyó una cantidad tremenda de condimentos para darle sazón a su alimento. Había, como dije, el azúcar que venía de la caña, había sal, menta, anís, todo tipo de semillas, comino, mostaza y todo este tipo de hierbas y cosas que eran usadas para sazonar el alimento. Ahora, me parece emocionante el ver que Dios ha provisto una abundancia tan increíble de todo esto para nosotros. De hecho, cuando Dios le dijo a los hijos de Israel, van a ir a cierta tierra, Dios colocó su dedo en una característica de esa tierra y la apartó como una tierra de ¿qué? Leche y miel. Y lo que Dios estaba diciendo es que es una tierra en donde hay una abundancia física. Y por cierto, cuando usted ve Israel en la actualidad, a usted le sorprendería ver que eso es verdad. Israel es fértil. Es una de las tierras más fértiles en todo el mundo. Y Dios sabía eso cuando envió a su pueblo ahí. Dios provee una variedad abundante, increíble de esas cosas que se necesitan para satisfacer las demandas de nuestra vida física.
Y sabe una cosa, estaba pensando en ilustrar. No tengo tiempo para ilustrar mucho de esto, pero usted tan solo debería estudiar algunos de los incidentes en el Antiguo Testamento en donde estaban comiendo y ver todas las cosas que tenían. Es sorprendente. Abigail se apresuró. Simplemente escuche esto. ¿Cómo le gustaría cocinar esto, esposas? Ella tomó 200 panes. Ese es un buen comienzo. Ahora probablemente esos eran más pequeños. 2 pieles de vino, pieles de animales, cosas enormes. 5 ovejas. ¿Le gustaría cocinar 5 ovejas? 5 medidas de grano, muchas de estas cosas crujientes de grano. 100 racimos de pasas y 200 panes de higos. Los empacó sobre los animales de ella y salió. Ahora eso es algo emocionante, hombre. No sé lo que iba a pasar, pero sé que las personas disfrutarían todo eso. Y puede entrar en 2 de Samuel, 1 de Reyes y demás, y encontrar todas estas cosas que fueron provistas como alimento. Ahora, ¿de dónde vino todo eso? Dios hizo todo, ¿no es cierto? Todo, cada cosa. Es divertido cuando usted trata de decirle a sus hijos eso, usted sabe, y ellos no entienden. Bueno, Dios no hizo las hamburguesas, o Dios no hizo los hot dogs. Ellos no entienden que todas las cosas están hechas de partes componentes de lo que Dios hizo. Inclusive nuestra ropa. Dependemos de los animales para nuestra ropa. Dependemos de las plantas para nuestra ropa. Y la gente dice, bueno, yo tengo un vestido de poliéster, usted sabe, no hay animal o planta. Ah, pero eso está hecho, creo, de un producto de petróleo que viene de la tierra, y Dios hizo eso también. Usted no tiene nada, nada. Usted no come nada, usted no se viste de nada, y usted no vive en nada que no vino de esta tierra, y todo elemento de ello vino de la mano creadora de Dios. Y es la cúspide de la indiferencia y la ingratitud. No está reconociendo eso de manera diaria y afirmando que Dios es un Dios que diariamente está activo al sustentar su mundo de tal manera que sustenta nuestras necesidades físicas. Cuán agradecidos debemos estar por la provisión de gracia diaria amorosa de Dios. ¿Sabe usted que Dios, inclusive, esto es sorprendente, Dios ha establecido una red que es tan increíble? Dios tiene que tener su sistema entero de alimento para el hombre, pero para que tenga alimento para el hombre, Él tiene que alimentar el alimento que alimenta al hombre. ¿Se da cuenta de eso? Y entonces Dios tiene que alimentar a los animales y las plantas, y tiene que haber minerales y otros animales y otras plantas, y el ciclo entero es simplemente para proveer para el hombre. La Biblia dice que para los que comen plantas hay hierbas, para los bueyes hay pasto y hay paja, para los caballos hay cebada, para las aves hay semillas, para las langostas hay plantas, y Dios mantiene el ciclo entero en orden. Y por cierto, la lluvia es un regalo de Dios, ¿sabía eso? Y si Dios cerrara los cielos, nada crecería. Y si el pasto no creciera, y las plantas no crecieran, los animales no comerían. Y si los animales no comerían, usted tampoco comería. Y todos estaremos muertos. Entonces, si no llueve, todo esto se viene abajo. Pero Dios sustenta el mundo y hace que siga lloviendo. Todo lo que tenemos es de la mano de Dios. Dice usted, ahora espera un momento, yo me gano la vida. Si usted tiene la capacidad de agacharse, si tiene la capacidad de abrir su boca y hablar y ganarse la vida, si tiene la capacidad de pensar y ganarse la vida, es Dios quien le dio a usted esa capacidad y esa facilidad. Y por cierto, el dinero que usted tiene del banco fue hecho de cosas que Dios creó. El papel vino de árboles y las monedas vinieron de minerales. No hay nada en el mundo que Dios no creó. Hablamos de dependencia. Somos dependientes de Dios. 1 de Crónicas 29:14 dice, todas las cosas vienen de ti y de lo tuyo te hemos dado. Cualquier cosa que usted le devuelve a Dios es algo que Él le dio a usted para comenzar. Thomas Watson, ese gran puritano con un corazón por Dios, escribió esto y cito, si todo es un regalo de Dios, ¿ve usted la ingratitud odiosa de hombres que pecan en contra de su dador? Dios los alimenta y ellos pelean en contra de Él. Él les da pan y ellos le dan afrenta. ¡Cuán indigno es esto! ¿No deberíamos clamar vergüenza en contra de aquel que tiene un amigo que siempre le está alimentando con dinero y sin embargo lo traiciona y lo lastima a ese amigo? De esta manera ingrata, los pecadores tratan con Dios. No solo olvidan las misericordias de Dios, sino que abusan de ellas. Como Jeremías 5:7 ha dicho, cuando los había alimentado hasta saciarse, entonces cometieron adulterio. ¡Oh, qué horrible es pecar contra un Dios generoso! Golpear la mano que da. Fin de la cita. En Deuteronomio 32:15 dice, Jesurún engordó y se rebeló. ¿Sabe una cosa? Entre más tiene usted, menos agradecido está usted, ¿verdad? Necesitamos tener cuidado en nuestra sociedad. Dice usted, este versículo no se aplica a nosotros, ¿verdad?
Quizás se aplica a nosotros más de lo que se aplica a la gente que tiene muy poco, porque tienden a expresar esta gratitud y petición. Y nosotros no, porque tenemos demasiado. Dependemos de Dios, amados, para todo lo que tenemos. Es Dios quien nos da nuestra provisión física. La próxima vez que usted ore, recuerde afirmar que todas sus necesidades físicas son satisfechas por Dios. Y pídale humildemente que continúe haciendo eso para que el nombre de Dios sea glorificado en su oración de gratitud. Bueno, quería avanzar un poco más, pero haremos eso la próxima vez. Oremos. Padre, realmente solo hemos presentado el principio de esta afirmación maravillosa, importante, pero ciertamente hemos tocado la parte más importante, que es de tu mano que recibimos todo. Oh Señor, que siempre estemos agradecidos, que todo lo que poseemos de lo físico sea santificado no solo por la palabra de Dios, sino por la acción de gracias en nuestras oraciones, como Pablo le dijo a Timoteo. Señor, haznos agradecidos. Señor, que sepamos que no hacemos nada por nosotros mismos, que no tenemos absolutamente ningún recurso a menos de que tú nos los des. Que sepamos que tú has hecho todo, tú sustentas todo, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti. Y Señor, que seamos el tipo de personas que están en la posición de recibir la promesa y que te devolvamos tu bendición, tu regalo cada día con nuestra gratitud, para tu gloria. Que el mundo nos oiga dando gracias y sepa que no tomamos crédito para nosotros mismos por nada, sino que te damos toda la alabanza. Sé glorificado, Padre, en tu provisión abundante de nuestra necesidad física. Oramos en el nombre bendito de Cristo. Amén. Bueno, allí hay algunas cosas emocionantes que usted puede aprender acerca de cosas prácticas con respecto a esto, conforme estudiemos el próximo día del Señor, y estaré esperando eso con gusto, y espero que usted también lo espere. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y el derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derechos de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, estimado oyente, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación u ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express. Si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547.